Desde que tenemos uso de razón, se nos ha enseñado que, contrario de Dios, existe otra fuerza con interés sobre nosotros y nuestra alma. Te hablamos de Satanás, una figura que se nos presenta como la antítesis de nuestro Salvador y que busca corromper nuestras almas hasta llevarlas al extremo de la oscuridad. Todos y cada uno de nosotros ha sido creado y llegó a este plano como un hijo de Dios, colmado de luz y de la bendición del Padre, pero que es un tesoro preciado al que el enemigo de nuestro Creador desea acceder. Como su presencia representa oscuridad y no es bien vista, este se busca disfrazar y engañarnos hasta llevarnos a las cosas que son propias de él y que alimentan la carne, pero terminan por empobrecernos en espíritu. Esto es algo complejo, y las estrategias que utiliza el enemigo son múltiples, una peor que la otra, pero en definitiva no es suficiente para corromper a los hijos de Dios. Sin embargo, muchas veces las personas desde su desconocimiento o desde el impulso de sus anhelos terrenales terminan por caer ante esta fuerza siniestra. Las maneras en que el enemigo obra para corrompernos son muy amplias, pero de una manera un poco general vamos hoy a explorar unas de las formas más frecuentes en que Satanás nos arrastra lejos del Padre y su misericordia. Debemos entender que la base de todos los ataques del enemigo reside en el engaño. Esa es su manera de captar nuestra atención y hacer que algo que nos tienta y despierta nuestros bajos deseos nos jale hasta sus garras. Él se encarga de pintar esto como algo inofensivo y que no nos aleja de Dios, buscando en esa forma sofocar la luz que hay en nosotros, porque como hijos de Dios nos encontramos colmados de luz, una que irradia del Padre y su divinidad, y que es capaz de acabar con todo lo que venga de la oscuridad. Sin embargo, el enemigo se nos pinta de luz y nos va envolviendo hasta que le vemos como una forma relajada de cumplir con los preceptos de Dios y aún así seguir alimentando la carne, algo que luego descubrimos que no es posible. Pero cuando nos percatamos de que ese ataque del enemigo a nosotros y nuestra luz se está produciendo, para muchos ya es tarde, y salir de ese lugar se vuelve difícil, solo siendo posible desde nuestra capacidad de voltear hasta el Padre para que Él con su infinita misericordia y desde su compasión nos vuelva a impregnar de luz y nos saque del foso en el que nuestro enemigo busca atraparnos. Antes de continuar, debemos entender que cada uno de nosotros posee la luz suficiente como para destruir todo lo que viene de lugares contrarios a Dios, porque el Espíritu Santo reside en cada uno de nosotros y nos protege y llena de su fuerza. Pero este Espíritu Santo no puede ir en contra de nuestras propias decisiones. Entonces, si no es Satanás quien apaga esa luz divina en nosotros, sino que nosotros mismos nos encargamos de caer en sus ofensas del Padre y vamos apagando la luz que tenemos y echando fuera al Espíritu Santo. Si somos conscientes que el camino que nos ofrece el enemigo es malo y contrario de nuestro Padre Creador, ¿por qué muchos optan por transitarlos y caer en sus garras? La respuesta a eso la vamos a conseguir en la forma en que el enemigo estudia nuestras debilidades para usarlas en contra de nosotros. Satanás nos ofrece aquello que realmente sabe que nos tienta. Y no sabe todo eso que nos mueve, porque tenga una data a la que accede de la misma forma que el Padre, porque el Padre nos resguarda de él y de su influencia. Lo que realmente pasa es que éste nos estudia a profundidad, nos acecha y desde las señas más sutiles nos va descifrando. Entre tinieblas ve aquello que miramos de una forma disimulada, lo que nos hace suspirar, lo que aunque no lo quisiéramos exteriorizar, nos provoca ganas de tenerlo o hacerlo. Es allí donde realmente el enemigo sabe qué es lo que nos tienta y lo usa en nuestra contra. Esto es lo que realmente genera conflicto entre nosotros, porque como sabemos, el Padre nos ha diseñado con libre albedrío, para así detectar quiénes son dignos de su gracia y quienes se quebrantan ante deseos mundanos. Somos nosotros quienes debemos entender que las formas del Padre no son relajadas, porque allí es cuando nos sentamos en bases firmes que nos permiten rechazar el engaño y la tentación. Cada uno conoce perfectamente el camino que Dios nos ha instado, porque son muchos quienes difunden su mensaje, un mensaje bastante claro que nos habla de un camino libre de pecados,
en el que más que alimentar la carne, terminamos alimentando el espíritu y sosteniendo nuestra mirada ante el Padre. Pero en este punto, seguramente se te presenta la duda y te dices, ¿qué es eso de alimentar la carne? Cuando hablamos de alimentar la carne, nos referimos a dejar que las cosas terrenales y oscuras invadan nuestras vidas, convirtiéndose en vicios y adicciones, impulsando la fuerza del maligno y llevándonos lejos del Padre Creador. Cosas como la riqueza, la ilusión de poder, las sexualidades desenfrenadas, el alcohol e incluso la comida pueden llegar a ser los poderosos aliados del enemigo en medio de esos ataques que orquesta y que buscan arrebatar al Padre una más de sus queridas creaciones. Para nosotros, alguno de estos vicios representa la mayor debilidad a que nos enfrentamos, y es así porque cada uno se ha ido configurando a que estos vicios le turben. Los hacemos nuestros objetos de deseo. Y sí, esa programación no viene con nosotros desde nuestro nacimiento. Somos nosotros mismos quienes la desarrollamos y hacemos que sea un medio para que el enemigo nos tiente y nos busque hacer pecar. Cada individuo viene libre de pecados y de vicios a este mundo, todo gracias a la misericordia y poder de nuestro Creador. Pero conforme vamos caminando en este plano terrenal, vamos observando las cosas que son alejadas del Padre y nos satisfacen en una forma física, pero no de una manera más espiritual y duradera. Es allí cuando sabemos que algo nos alimenta la carne, pero no el espíritu, porque la satisfacción que nos brinda es solo momentánea y no más duradera, como lo que proviene de la presencia del Padre. Entonces nosotros vemos esas cosas y generamos un deseo por probarlas, e incluso en ocasiones nos atrevemos a probarlas, y al ver que no son propias de la luz que irradia al Padre, buscamos alejarnos de ellas, pero ya ese gusto fue implantado, y le da poder a nuestro enemigo para obrar y tentarnos. El enemigo es capaz incluso de detectar cuando tu mirada levemente se desvía hacia algo y nos engancha poniéndolo justo frente a nosotros, mostrándonos el disfrute que podemos obtener de aquello. Este ataque está perfectamente diseñado para su víctima y se da de una forma sutil, poniendo aquello tan grave como una pequeñez incapaz de ofender al Padre, como algo que no te va a alejar de su presencia, haciendo promesas vanas que no son más que engaños. Pero plantéate esta interrogante y respóndela además con sinceridad. ¿El Padre verdaderamente no se vería ofendido y desilusionado de tus actos? Y si de esa pregunta aún te quedan dudas, entonces hazte la siguiente. ¿Dios realmente relaja sus normas y las formas que nos ha inculcado? El camino hacia el Padre es solo uno, y todos somos conscientes de ellos, pero nos descuidamos y no practicamos el autocontrol, el cual es un pilar fundamental en el camino que conduce al Padre. Nadie es capaz de engañar a nuestro Creador, porque Él ve incluso en lo más profundo de nuestro ser y de nuestros corazones, sabe cuáles son nuestras debilidades y nos acepta en esa forma, instándolos a fortalecernos en un camino espiritual y lleno de luz. Esto es lo que nuestro Padre nos ofrece para acceder a una vida mejor y a las promesas de su ser para cada uno de nosotros, algo más que suficiente y algo realmente duradero, porque lo que ocurre con aquello que nos ofrece el enemigo es que solo nos llena de momentos, pero luego nos deja un gran vacío y un distanciamiento de Dios. El verdadero sustento solo puede venir del Señor, y más allá de las necesidades físicas, cubre necesidades espirituales que van teniendo mucho más peso en nuestras vidas, pero que desde la equivocación ponemos por debajo de lo terrenal. Nada de lo que te puede ofrecer el enemigo va alineado con un camino espiritual, porque todo lo que existe en este plano terrenal es pasajero, puede acabarse de un momento a otro y dejarte desnudo ante el mundo. Incluso si aquello que te tienta es la ilusión de control, es importante recordar que el único en control siempre es nuestro Padre, quien ordena y mueve todo a favor de sus hijos y de la humanidad entera, porque brinda un amor tan incondicional a sus hijos que no logra posicionar a unos sobre otros y otorga a cada alma una misión y una responsabilidad en el mundo que habita. Ninguna de esas prácticas que te tientan va a aportar nada a tu espíritu, solo van a darle un poco de placer a tu carne por un instante limitado, dejándote luego de que pase su efecto nuevamente en el punto de partida. Piénsalo bien, porque si en este momento estás sufriendo un ataque del Señor mi mayor deseo,
es que salgas de ese lugar tan bajo y oscuro y te eleves hasta la infinita misericordia de nuestro Padre. Si bien sabes lo que es bueno y lo que es malo, la fuerza del engaño de Satanás es tan grande que puede hacerte ver como algo inocente un acto terrible y desleal que solo humilla a tu persona. Vamos a referirnos a los hechos que nos exponen la Biblia y que terminan por ser antecedentes de la influencia del enemigo en la vida de los hijos de Dios. Para ello, vamos a irnos hasta los tiempos de la creación. Recordemos cómo Adán y Eva fueron situados en el paraíso, completamente libres de pecado y con todo lo que necesitaban a su alcance. Sin embargo, una única norma fue la que se les colocó: la exigencia de no comer de ese fruto prohibido. Esa manzana que se mostraba tan deliciosa y perfecta que lograba robar miradas y que despertaba deseos, algo que el enemigo detectó de una forma inmediata, usándolo de inmediato como un medio para alejar a este hombre y esta mujer de la gracia del Padre. ¿Entendemos por dónde va la cuestión? Este paraíso nos representa el espacio perfecto en que nos coloca el Padre, desde donde podemos habitar en su divina presencia y tenerlo todo a nuestra disposición. Para este par todas las necesidades estaban cubiertas y podían tener todo aquello que quisieran si seguían las normas de Dios. En su caso, una única norma que era la abstinencia a esa fruta. Esa manzana representaba el objeto de los bajos deseos en el caso de Adán y Eva. En nuestra realidad, ese objeto puede ser cualquier cosa, porque hemos diversificado las formas de pecado y aquello que nos tienta. Pero aunque las cosas varíen un poco, en esencia el mecanismo y la historia es la misma, porque como bien sabemos, al detectar ese deseo oculto en los corazones de este hombre y de esta mujer, el enemigo no dudó en hacerse presente. En esta historia el maligno aparece como una serpiente que mediante la palabra envuelve a Eva hasta hacerla pecar, le plantea la inocencia de sus actos, y lo pequeños que son, le pinta un panorama completamente distinto de aquel en que terminó viéndose envuelta, donde su creador desató su furia y le quitó todo aquello que le había dado. No, entendamos que los actos cometidos, desde acceder a relajar las formas del Padre, no son pequeños o insignificantes, ofenden y lastiman el amor del Padre por nosotros, y nos privan de todo aquello que Dios dispone solo para sus hijos fieles. Así que debes pararte firme en las enseñanzas del Padre, porque los ataques del enemigo nunca van a ceder, nunca dejarán de tener lugar estas tentaciones, y la forma en que constantemente se podara frente a nuestros ojos aquello que nos tienda va a ser asombrosa. Aunque el camino que se te plantea es hermoso y fácil, el único y verdadero camino al Padre viene por Jesús y los preceptos que nos ha colocado, siempre dejando para nosotros la determinación de cuál es el sendero que vamos a caminar. Nuestro libre albedrío es el espacio en que se nos pone a prueba nuestra firmeza en el camino de Dios, porque nada impuesto realmente proviene del corazón, y lo especial para acceder al Padre es que se reconozca si Él habita en nuestro ser. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, y Él ha impreso en nosotros su grandeza y divinidad, dándonos tolo y poniendo el mundo entero a nuestros pies. Y más importante aún, llenándonos de esa luz que nos permite vencer todo lo que viene del enemigo y romper con esa oscuridad en la que busca envolvernos. Existen personas que piensan que las fuerzas oscuras de alguna manera tienen poder sobre su persona y las culpan por precipitar a su ser hasta el punto de hacerlo pecar. Pero ¿qué tan cierto es esto? La verdad es que esta es una completa mentira. No existe falsedad más grande que aquella en la que muchos se excusan para pecar y alejarse de Dios, buscando alimentar su carne y dejando a un segundo plano a su espíritu. Ninguna fuerza del maligno es capaz de obligarte a hacer nada que realmente no desees. No hay nada que te haga seguir ejecutando ofensas en contra del Padre. Solo es un medio de defensa que muchos tienen para reconocer que no están poniendo en práctica el autocontrol. Nadie tiene poder sobre ti, eres un ser autónomo y solo tú das a los demás y a los factores externos poder sobre la manera en que te desenvuelves. Si mantenemos esto presente en nosotros, se nos hace mucho más fácil identificar la forma en que nuestro enemigo busca engañarnos y atraparnos en círculos viciosos y autodestructivos que solo nos alejan de Dios y van haciendo que apaguemos nuestra luz.
esa que viene del Espíritu Santo, que residen dentro de cada uno de los individuos. Es momento de que te libres de esa creencia, y que si te encuentras en uno de estos huecos pongas manos a la obra para inmediatamente salir de allí y hacerlo fortificado por tu fe en Dios. Yo oro porque todas las almas que están siendo tentadas se fortalezcan en su fe y sepan rechazar los ofrecimientos que hace el enemigo, porque desde ese acto es que Dios nos dice que tendremos todo en nuestras manos. Como ya lo comenté, Dios ve dentro del corazón y sabe lo que desea cada uno, y tiene formas misteriosas pero infalibles de hacer que todo llegue a nosotros y nuestro corazón sea gozoso. Pero igualmente sabe detectar si lo que estás mostrando es solo una farsa y en realidad estás cayendo en pecado. ¿Por qué comento esto? Lo hago porque existen personas que se mantienen en pecado, pero lo hacen aparentando al mundo que no es así. Mantienen sus vicios ocultos y con un bajo perfil, porque sienten que si el daño es mínimo, no va a terminar afectando su imagen ante Dios. Estos individuos logran presentarse como unas personas limpias y libres de las tentaciones que nos presenta el maligno, pero tras esa fachada siguen pecando y ofendiendo el amor del Padre Creador. No hay nada oculto del Padre. Por más que te esfuerces en hacer las cosas ocultas de su vista, la verdad siempre saldrá a flote, y la forma en que pecas será expuesta. Quizás no para los hombres, pero sí para la verdad de Dios. Tarde o temprano deberás ser juzgado por tus acciones, y no habrá escapatoria de las consecuencias de tus acciones. No existirá excusa alguna sobre tus actos. No serán mínimos ni insignificantes. Cada uno cargará el peso de su proceder y de sus decisiones. El enemigo no estará allí para abogar por ti, y será feliz de ver cómo te has alejado del Padre y la salvación que Él nos ofrece, sabiendo que dejaste que Él te arrebatará la recompensa que el Padre ha prometido para tu vida. Pero no temamos, ni mucho menos cometamos el error de ver estos ataques como momentos en los que Dios te ha soltado la mano, porque Él nunca nos desampara. Somos nosotros los que le soltamos la mano y nos alejamos. Debemos entender estos ataques como pruebas en las que el enemigo mide si realmente pudiera tener nuestra alma, porque Dios siempre le señala que no, y Él busca dejarle en ridículo. Estos son momentos cruciales en los que medimos nuestro amor por el Padre, siendo el de su ser por cada una de sus creaciones, uno infinito, bello e inagotable, el cual está dispuesto a abrazarnos incluso luego de las caídas. Quizás el enemigo quiera hacértelo ver de otra forma, y te pinte escenarios en donde te has vuelto indigno del amor del Padre, donde te hace ver o sentir feo, pero estas solo son mentiras de las que se vale para hacer que caigas en sus garras. Esta es una forma de manipulación que es usada por el maligno para buscar quitar a Dios algunas de sus preciadas creaciones, ya que somos luz, somos preciosos y tenemos propósito, y eso es algo que el enemigo envidia y desea tener bajo su control. Cada uno de nosotros fue hecho con amor, y para realizar grandes obras en nombre de Dios, fuimos dotados de una luz hermosa que es envidia de las fuerzas de la oscuridad. Esa luz puede acabar con la oscuridad en un segundo. Por eso debemos cuidarla, nutrirla, y no dejar que las falsedades del enemigo nos conduzcan hasta lugares en que se apague. Tú estás muy por encima de todo lo que puede dañarte. Nada de eso tiene control sobre ti, y tu ser está fortalecido por la infinita gracia del Padre y la presencia del Espíritu Santo en ti. Así que te invito a romper con esas falsas cadenas de oscuridad que te aprisionan y a poner a brillar tu luz al máximo. Si este compartir te ha sido útil, por favor regálame un like en este video y suscríbete a mi canal para juntos seguir hablando de las enseñanzas y preceptos que Dios nos ha dejado. No olvides pasar por la sección de comentarios y decirme cuáles otras tácticas del enemigo conoces, así iluminaremos el entendimiento y la conciencia de muchos. Nos veremos en una siguiente edición.